¿Qué tal, grumetes? Aquí os enseño ya por fin todo lo que he ido averiguando sobre el galeón de Covachos. Comencemos por el principio. Cuando en 1981 un pescador, realizando pesca submarina, cree ver en el fondo del mar lo que piensa pueden ser unos cañones. En la página de Wikipedia, en la que habla sobre la isla de Castro, alguien escribe una entrada donde explica que sucedió aquel día. Todo hace indicar que fue el verdadero descubridor de los cañones, por el tipo de información tan detallada, y porque coincide con la información que da la prensa sobre las primeras investigaciones. Como he comprobado más tarde, efectivamente, esta pone un artefacto explosivo en el destructor, Marqués de la Ensenada, como podemos ver en esta noticia, publicada por el diario El País, el día 3 de octubre de 1981. ¿Qué vimos nosotros en 2012? Hemos intentado varias veces localizar dichos cañones, y por fin, aunque con algunas dudas de los escépticos de turno, podemos decir que les hemos encontrado. Vimos dos formas alargadas, colocados en un fondo arenoso entre las rocas cercanas a la isla de Castro, tapadas con algas y conchas, más una tercera, de la cual yo estoy convencido que puede formar parte de los restos del barco, ya que se trata de otra roca entre comillas alargada, pero que resulta curiosa, ya que se encuentra perpendicular a la línea de rocas que salen desde el puntal de la isla. Buscando en internet, aparece la ya conocida noticia de El País, de junio de 1983, donde dicho periódico se hace eco de las noticias que publicó la prensa local sobre el descubrimiento, y que sin duda se trata de las labores de investigación que realizó el Ayuntamiento de Santander, y no la que hizo la Armada. El diario El País cuenta lo siguiente. Se encuentran junto a la isla de Castro y frente a la playa de Covachos, 8 cañones de 2,60 metros, y un calibre del 12, el calibre indica el peso del proyectil que disparaban, en este caso 12 libras, unos 5 kilos y medio, cuyo tipo coincide con los utilizados en los siglos XVI y XVII. Se encuentra también un ancla de más de 2 metros, y 2 grandes piezas de hierro sin identificar. Participaron en los trabajos de investigación don José Luis Casado Soto, como director del Museo Marítimo del Cantábrico, y don Manuel Martín Bueno, especialista en arqueología submarina y subdirector general de Bellas Artes. Según José Luis Casado Soto, la disposición de los restos sugiere que el motivo del naufragio fue como consecuencia de ser enviado el barco por una tormenta contra las rocas, y todo apunta que puede tratarse de un galeón inglés que en 1641 naufragó en la zona y cuyo capitán era Guillermo de Alúa. De esta noticia es donde se saca la mayoría de la información, a partir de la cual he empezado a investigar. Lo que hay que tener claro es que, como cuenta, es posible que sea el pecio del barco hundido en 1641, pero no es del todo seguro. Entonces, todo lo que haya podido descubrir se fundamenta en que se trate de los restos del mismo barco. Tampoco el motivo del hundimiento se puede dar como totalmente cierto, ya que no se tiene ningún testimonio al respecto, y se fundamenta en los restos del barco y en teorías del investigador. Pero nos da más pistas que sí que son objetivas, como que la causa del naufragio fue la de la colisión con las rocas de la isla de Castro, y que el barco era del siglo XVII. Encuentro más información en páginas de turismo, como esta de Cultura de Cantabria, en la que hace un extenso reportaje sobre los naufragios sucedidos en Cantabria, y que aporta 2 datos nuevos. Habla del naufragio de Liencres en vez de Covachos, y que sus dueños reclamaron sus restos. Laspine.com también, al hablar de Bezana, se hace eco de la existencia del pecio, pero no aporta ningún dato nuevo. Por lo tanto, con todo lo leído, hago un resumen de los datos que tenemos. Barco de entre los siglos XVI o XVII se encuentra 8 cañones de 2,60 metros y calibre 12, que corresponde con el peso de la bala que disparaba, es decir 12 libras. Y si tomamos como ciertas las teorías de los investigadores, podemos decir que era un galeón mercante inglés, cuyo capitán era Guillermo de Alúa. Los supervivientes reclamaron sus restos. Se hundió en enero del año 1641, como consecuencia de intentar protegerse dentro de Covachos de una galerna. Hundido por colisión. A la vez que vamos obteniendo más información, también van surgiendo más dudas.
Justo un mes antes, Cataluña y Portugal se habían alzado contra el reino de Castilla, lo que llevaría con la ayuda de varios reinos europeos a la independencia de Portugal, y nos encontramos con un barco extranjero armado, rondando por la zona, inglés, país que no ha tocado más las narices, porque no ha tenido más oportunidades, y no solo no son ejecutados, sino que además se permiten el lujo de reclamar los restos de la nave. ¿Por qué digo esto? Yo conocía alguna historia de lo que pasaba con los supervivientes de los naufragios, quizás el más famoso es el de los Black Iris. Según la mitología irlandesa, los Black Iris son los irlandeses morenos, descendientes de los supervivientes españoles, de la Armada Invencible, y que se establecieron en Irlanda. La leyenda dice que fueron ayudados, protegidos, pero realmente, la mayoría de los españoles que consiguieron llegar a tierra, en Irlanda, el país que habían ido a liberar de los ingleses, fueron robados y asesinados por los nativos. Sería tan distinta la España de 1641 a la Irlanda de 1588. Galicia, ya en España, tiene una figura que también que nos crea esa duda. Se trata de los raqueiros y fraieiros, gente que se dedicaba a provocar naufragios, poniendo candiles a las vacas para confundir a los barcos, y que embarrancaran para poder robarlos. Esta historia, me suena de haberla oído que se hizo en Cantabria durante la Guerra Civil. Con toda esta información, me dispongo a ponerme en contacto con los archivos históricos de Cantabria. Hasta hoy, no he recibido respuesta. Al principio lo achaqué a un exceso de celo, que más tarde descubrí que es un exceso de tontería. Solo conseguí obtener alguna respuesta del archivo municipal de Piélagos, al cual pertenecía la zona de Liencres Covachos en el siglo XVII. Con un dato que al principio no le di importancia y que pensé que era un error, al confundir el año con 1642, y que más tarde descubrí que no lo era, que sabían algo más que no me quisieron decir. Como curiosidad decir, que en este ayuntamiento, al trasladar en los años 40 su sede a otro edificio, se decidió quemar los archivos más antiguos y por lo tanto más inservibles. Se me acababan las balas, pero no las ganas, y hay un mundo en internet muy grande donde poder obtener información. Intenté localizar sin éxito al señor Casado Soto, que fue el responsable de la investigación, ya que sin duda es él, el que mejor información podría darme. Sin embargo, sí conseguí localizar al señor Manuel Martín Bueno, subdirector general de Bellas Artes por aquel entonces, y que ahora es catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza. En posteriores conversaciones, hablando sobre el señor Casado Soto, que fue el que se encargó de la tarea documental, me dijo que era un hombre muy reservado, y que sería difícil contactar con él. Era turno de ponerse en contacto con el ejército, ya que ellos son los que en principio lo investigaron primero, y algo tendrían que saber. Me pongo en contacto con la Comandancia de Marina de Santander. No tiene ningún dato sobre el tema, pero que hablando con varios compañeros recuerdan vagamente lo sucedido, nada de lo que no sepamos ya, salvo por la posibilidad de que el Museo Marítimo del Cantábrico haya sacado los cañones. Pese a que en todas las noticias hace referencia a escasos pero existentes documentos, no los consigo encontrar por ningún lado. Mantengo una conversación con Abraham Ramírez Perdía, técnico de Bibliotecas de Arcua, o Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el cual me da un par de referencias, pero me confiesa que no conocen o no tienen información sobre el naufragio.